Buenos días a todos y muchas gracias por conectarse otra vez a nuestro canal de entrevistas, de conferencias, de seminarios y demás. Hoy tengo conmigo a Raúl Bellido, administrador y director del primer EDECAN, y vamos a hablar sobre Austerlitz, la batalla de Austerlitz, ese 2 de diciembre de 1805, que da la gran casualidad que obviamente el 2 de diciembre de 1804 fue la coronación del emperador y el 2 de diciembre de 1851 además fue el golpe de estado de Luis Napoleón, Napoleón III, Luis Bonaparte y, bueno, Austerlitz, una batalla de vital importancia que de hecho tenía sus respectivas conmemoraciones durante la época del Segundo Imperio. Y bueno, hoy tengo conmigo a Raúl. Hola Raúl, buenos días y muchas gracias por venir a hablar con nosotros a las entrevistas del año napoleónico 2021. Y nada, decirte que es un placer tenerte con nosotros para comentar la batalla napoleónica apoteósica, porque es que además que esto va a ser de gran interés para los espectadores del canal. Tú eres coautor del libro, de uno de los últimos libros en castellano sobre la batalla de Austerlitz, lo cual es un mérito enorme, porque conseguir resumir en un libro, en unas páginas, un evento tan crucial, hay una labor de síntesis enorme y eso tiene todo el mérito del mundo y desde la asociación, pues enhorabuena por tu publicación, por tu nuevo trabajo. Dicho todo esto, voy a presentar a Raúl, para los que no lo conozcan. Raúl, bueno, Raúl Bellido es guía oficial de turismo y, bueno, es especialista en la historia militar por la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en turismo de la Comunidad de Madrid y es autor, como ya he dicho, de Austerlitz 1805, la obra maestra de Napoleón, con la editorial Trafalgar Ediciones. Además, ha publicado también un capítulo bajo la coordinación de la obra Historia Pública de la Guerra de la Independencia 1808-1814, bajo la dirección del catedrático Rafael Zurita Adelguer de la Universidad de Alicante. Y, bueno, como vengo diciendo, pues tiene una amplia experiencia en el tema de las guerras napoleónicas, en su difusión general en el ámbito de la Comunidad de Madrid y fuera, como nos contará. Y bueno, dicho todo esto, ya pues para no aburrirles a todos ustedes, voy a empezar a entrevistar al compañero, a Raúl. Y lo primero de todo, y seguro que lo que se estará preguntando todo el mundo, ¿qué es el primer edecán y cómo surge este proyecto? Porque además es un nombre muy simbólico, porque los edecán, ¿no? Estos miembros del Estado Mayor, que ahora pues supongo que nos explicarás qué función tenían. Sí, hola, buenos días a Jonathan y a todas las personas que nos estén viendo. Gracias por invitarme. Evidentemente para mí es un placer también estar aquí con vosotros. Vuestra asociación está haciendo una labor divulgativa encomiable y más en este año tan napoleónico con el segundo centenario de la muerte de Napoleón, que yo creo que es un momento pues estupendo como para ponernos al día de todos estos temas que son bien sabidos, yo creo, por el público en general, pero no tanto el detalle. Yo creo que, evidentemente, Napoleón es una de las personas más conocidas de la historia, pero ha quedado un poco, yo creo, aparcado, dado que hay otros puntos ahora de mayor interés histórico, quizá como los tercios o Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo creo que vuestra labor en este sentido pues es muy útil y yo os lo agradezco. También por la parte que me toca, ¿no? Como bien has comentado, yo soy guía oficial de turismo. Aquí podéis ver el cartel, ¿no? Del primer edecán, que es un poco el nombre que he puesto a mi página web y por el que trato de hacerme conocer también en redes sociales. Y como bien comentabas, pues edecán viene del francés, no me corrijáis porque yo el francés no es muy fuerte, de camp, que es ayuda de campo, que eran los oficiales que tenían los altos mandos, pues reyes, y que siguen teniendo, de hecho, ¿no? Pero que es un vocablo que de hecho se establece un poquito antes de la Guerra de Independencia, a finales del siglo XVIII aquí en España, y se españoliza, se traduce al castellano, ese de camp, tal como sonaba, que era lo que se hacía entonces, y se deja como edecán, ¿no? Es una palabra que a mí me parece muy sonora y que yo elegí pues porque en principio mi labor iba a ser
hacer visitas guiadas a campos de batalla y bueno, pues eso pretendía ser yo, la ayuda en el campo a todas las personas que quisieran venir a conocer los campos de batalla, ¿no? Ahora pues he diversificado un poquito y también hago rutas urbanas, como aquí en Madrid, como bien has dicho, el 2 de mayo, o hace muy poquito he empezado una que he llamado el Madrid de Bonaparte, pues para explicar lo que ocurrió en Madrid durante los años de ocupación, que me parece que esto sí que es algo bastante desconocido y muy interesante porque ocurrieron muchas cosas. Y bueno, en Comunidad de Madrid también enseño el campo de batalla de Somosierra. Pero como bien has dicho también, digamos que estoy en varias comunidades más. Yo soy de Salamanca, siempre lo digo, y lo llevo con mucho orgullo, de un pueblecito muy cercano a los Arapiles y como tal, pues tuvo que ser el primer campo que enseñé, ¿no? Que es un campo pues, precioso, ¿no? Además de un paisaje muy bonito, ¿no? También hago una visita similar en Salamanca, con la Salamanca desaparecida, porque ahí se perdió pues, gran cantidad del patrimonio histórico. También enseño el campo de batalla de Talavera. Y bueno, pues poco a poco empezaré a enseñar alguno más, pero creo que eso quizá lo dejamos para un poquito más adelante, si quieres. Perfecto. Pues otra vez, muchísimas gracias a ti. Ya te digo que el honor es totalmente nuestro de recibirte y agradezco tus palabras de cara a la asociación. Bueno, la batalla de Austerlitz. ¿Qué es la batalla de Austerlitz? ¿Es realmente famosa? Puede que... A mí me extrañaría que haya personas que no conozcan la batalla de Austerlitz, por lo menos de oídas. Pero a lo que vamos, ¿qué es la batalla de Austerlitz y por qué es famosa? Bueno, la batalla de Austerlitz es para mí la obra maestra de Napoleón, ¿no? De hecho, así es como titulamos el libro. Os lo voy a enseñar ya que lo tengo por aquí, ¿no? Sí, por favor. Que además yo creo que tiene una portada muy bonita, ¿no? Es como muy sugerente porque muestra un poco esa niebla que se produjo durante aquella mañana y que fue determinante para el devenir de la batalla, tal como si quieres comentaremos después, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, evidentemente fue una obra maestra, como digo, pues a la altura de las grandes batallas de la antigüedad de Cannas, etcétera, ¿no? Yo creo que Napoleón, si tiene el renombre que tiene hoy en día, quizás sea por esta batalla en principio, porque de hecho, como bien has comentado, pues llevaba siendo emperador un año, exactamente un año, el 2 de diciembre de 1804, y era, digamos, la primera guerra que él emprendía como emperador. Por tanto, las anteriores habían sido como general de la República o como primer cónsul, en el caso de la batalla de Marengo, que es un poco la que le da la mayor fama hasta el momento y, bueno, consolida su consulado, ¿no? Y después, bueno, ya sabemos que se hace cónsul vitalicio, emperador, pero claro, le faltaba un poco enfrentarse a esa gran coalición que se estaba formando en Europa y que él rompe y devasta completamente en esta batalla, ¿no? Hace firmar la paz a los otros dos emperadores que estuvieron en el campo de batalla, digamos que afianza su hegemonía en Europa. Solo hay una nación que yo creo que es capaz todavía de enfrentarse a él, un poco por esa ceguera que traían de la época de Federico el Grande, me refiero evidentemente a Prusia, que no se había dado cuenta de que había cambiado un poco el orden mundial y que lo que hace que todos los soberanos de Europa se den cuenta de que realmente Napoleón es el que domina en ese momento Europa y por extensión pues todo el mundo, porque ya sabemos cómo estaba configurado en aquel tiempo, pues esta batalla de Austerlitz, ¿no? Y de hecho, eso es a nivel macroestratégico, podemos decir, pero es que a nivel táctico tiene una finura, o sea, es un desarrollo de la batalla, un planteamiento y un desarrollo el que hace Napoleón, que es genial, es donde realmente podemos ver que Napoleón pues tenía un talento sobrehumano para las batallas de aquella época, ¿no? Entonces se puede decir que realmente en Austerlitz, lo primero que me gustaría destacar, Napoleón destaca porque tiene un talento casi sobrehumano o por lo menos un gran talento o una gran capacidad cognitiva para los movimientos estratégicos y la toma de decisiones en el campo de batalla, ¿no? O por lo menos Austerlitz sería, según lo que nos explicas, el máximo exponente, ¿no? Porque como veníamos diciendo en la página web de la asociación, los historiadores han reafirmado numerosas veces que Austerlitz es por excelencia la batalla en la que Napoleón
puede llegar a tener mayor determinación en la toma de decisiones. Pero aprovechando esto, hace poco ha salido en Francia a subasta un documento que justamente Napoleón hace anotaciones sobre la batalla de Austerlitz a posteriori. No sé si eras consciente de esta noticia o has podido informarte un poco del asunto. Bueno, la he visto, evidentemente, estoy ahorrando a ver si llego a ese 1.000.000 de euros que tiene como precio inicial. Yo entiendo que aumentará mucho más, sí, me parece que son 74 páginas, incluso con un mapa, en teoría manuscrito todo de Napoleón, ¿no? Entonces, pues quizá nos aporte un punto de vista novedoso. No lo sé, evidentemente hasta que no se desvele un poco el contenido no podremos saber si nos va a decir algo que no sepamos. Pero bueno, siempre pues leerlo de la pluma del propio emperador, del protagonista principal de aquel día, evidentemente pues nos dejará algún pensamiento que nos haga replantearnos algo, quizá haya que sacar segunda edición del libro, ¿no? Porque algún mito quizá caiga o alguna idea que no tengamos pues puede ser relevante, ¿no? La verdad es que es una noticia muy importante porque, claro, fijaos que incluso una batalla de la que ya se sabe mucho, ¿no? Y de la que hay numerosas fuentes, pues de repente se escarba en un cajón, ¿no? Y se descubre algo que puede cambiar absolutamente nuestra percepción de la historia, ¿no? Entonces, bueno, también eso es lo bonito que tiene la historia, que bueno, pues puede ser reescrita y no es que quede obsoleto las publicaciones anteriores, sino, bueno, pues que se descubren aspectos nuevos, pues que nos puede dar nuevos puntos de vista, como digo, y bueno, pues emprender una nueva reescritura de la historia que siempre es bonito también, ¿no? O sea, que al final la historia no queda grabada en piedra, sino que puede ser algo que evolucione. Yo creo que es algo muy bonito que a todos los que nos gusta la historia, pues es muy atrayente, ¿no? Justamente eso mismo te iba a decir, porque esto no solo pasa obviamente con los nuevos documentos que se sacan de Napoleón, sino que según la propia Fundación Napoleón aún queda un 15% por lo menos de documentación y correspondencia de las manos del propio Napoleón por estudiar aún. Y ya se han estudiado miles de correspondencias, cartas y legajos, pero aún queda documentación y me gusta mucho que lo reseñes. Tienes toda razón, es lo bonito de la historia, ¿no? El continuo análisis y la documentación de manera empírica, pero siempre progresando. Siempre podemos añadir una nueva documentación e ir a debate. Sobre la batalla de Austerlitz, ¿qué es lo que pasa en concreto en esta batalla? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en la batalla? Bueno, si quieres, podemos empezar un poquito por qué ocurre esta campaña, ¿no? A lo mejor muy, muy someramente, para la gente que no lo tenga en mente, pues podemos comentar que se había firmado una paz en 1802, la paz de Amiens, que es la que cierra las guerras revolucionarias, pero es una paz muy inestable en la que ni Gran Bretaña ni Francia quedan satisfechos y, por tanto, pues ya desde muy pronto, tras esa firma, pues empieza a haber reproches. Por ejemplo, se había firmado pues que los británicos desalojarían Malta, que era algo que tomaron, ya sabemos, después de la iniciativa que tuvo Napoleón de ir a Egipto unos años antes. Bueno, hay reproches, eso es lo que reprochan los franceses, los británicos reprochan que Napoleón hace y deshace en Centro Europa, ¿no? Pone reyes, establece alianzas un poco. Es verdad que Napoleón había cambiado un poco también lo que era el ámbito diplomático. Bueno, Napoleón la verdad es que como bien sabemos, pues le pone patas arriba todo lo que es todo lo que viene del antiguo régimen, ¿no? Y es como un golpe en el tablero de Europa, podemos denominarlo quizá. Y bueno, pues todo esto finalmente tiene que desembocar en una nueva alianza bueno, que teje Gran Bretaña, ¿no? Como las anteriores, pues con varias grandes potencias como son Rusia, Austria, el Imperio de los Habsburgo podemos denominar, pero por sintetizar, pues lo llamaremos Austria, Suecia, Nápoles, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas naciones, fijaos que es una gran potencia, ¿no? de humana, material y política contra Francia. Y Napoleón se da cuenta pues, que quizá lo más inteligente sea anticiparse a ese despliegue
gigantesco que están haciendo, porque están haciendo avances desde el norte de Europa por Hannover, ahí desembarcan los rusos, los suecos. También hay un avance por el frente sur a través de Italia, por donde avanzan los austriacos, pero también en Nápoles, donde hay un desembarco ruso y británico, ¿no? Digamos que hay un plan a nivel continental para, digamos, cercar Francia desde el este, ¿no? Que es un poco donde se dan todas estas guerras de revolución e imperio, ¿no? Entonces Napoleón se anticipa, ya sabemos que había tenido sus tropas durante largo tiempo, pues durante 2 años entrenándose en lo que eran los campos del Canal de la Mancha, porque él, bueno, su obsesión había sido siempre y fue posteriormente también derrotar a Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, pues él había planeado una invasión que finalmente no es posible, se da cuenta de que no es práctico tener allí el ejército y lo que hace es redesplegar todas esas fuerzas que tenía no solo en Boulogne, que es un poco el campo principal, sino en varios campos más del Canal de la Mancha, de lo que es el norte de Francia, incluso hasta lo que hoy en día es Holanda, tenía tropas desplegadas y lo que hace es pues una planificación para llevarlas a Centro Europa y enfrentarse a esta coalición y sobre todo pues al ejército principal que era el aso ruso que se estaba reuniendo pues o que tenía previsto reunirse pues en la zona de Baviera, ¿no? Entonces, bueno, pues como tal, hace unas marchas rapidísimas que pillan sobre todo al ejército austriaco, que era el que había avanzado sobre Baviera. No hay que descontar que Baviera era un aliado de Napoleón en aquel tiempo, de Francia. Entonces, lo que hacen los austriacos fue invadir Baviera y se establecen en la ciudad y cercanías de Ulm, ¿no? Que es una ciudad pues muy cercana a Múnich. Y bueno, pues que es donde se establece un poco el cuartel general del infortunado Mack, ¿no? Que es el general un poco que dirige el esfuerzo de guerra bélico de Austria en aquel tiempo. Un general no muy talentoso y que, bueno, desplaza un poco al archiduque Carlos, que probablemente era el mejor activo militar que tenían los austriacos en aquel tiempo, pues como digo, le desplaza en la confianza del emperador y es un poco el que dirige esta campaña. Se adelanta hasta Baviera y bueno, pues allí antes de que puedan llegar los rusos, que además es muy curioso porque sabemos que los rusos habían quedado en llegar un día determinado, pero bueno, como curiosidad podemos decir que tenían diferente calendario al resto de Europa, ¿no? Y esa diferencia entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, que era de 12 días, si no recuerdo mal, pues es lo que hace que los rusos lleguen tarde a esa cita con los austriacos y bueno, pues cuando se produce esta batalla por Ulm, ¿no? Pues los rusos que están comandados por el conocido general Kutuzov, pues se encuentran a 250 kilómetros, que era pues un tiempo de marcha que podría haber sido recorrido fácilmente en esos 12 días de descoordinación, ¿no? Bueno, lo que hace Napoleón ahí es una maniobra envolvente increíble, ¿no? Que fija con su caballería, que llega por la Selva Negra al mando de Murat, ¿no? Que es famoso y, bueno, pues aquí en España también tristemente famoso por ser quien reprime el levantamiento del 2 de mayo aquí en Madrid, ¿no? Bueno, pues Murat es el que lleva el peso del general jefe de la caballería francesa y, bueno, pues apantalla un poco todo ese avance y pues hace sospechar a los austriacos que están viniendo, digamos, directamente por el oeste, por lo que es Selva Negra, mientras que realmente el esfuerzo bélico francés pues viene desde el noroeste, incluso desde el norte, y lo que hace es envolver esa posición de Ulm, que finalmente capitula prácticamente 60.000 austriacos sin combatir, ¿no? Que realmente, si nos paramos a pensar, es el objetivo principal de todo gran general, ¿no? El hacer rendirse a su enemigo sin combatir. Y esto es algo que este envolvimiento de Ulm pues da muestras también de ese genio de Napoleón. También, evidentemente, tiene que contribuir pues la negligencia del general enemigo, porque si no es una maniobra muy complicada de efectuar, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, como digo, el principal ejército austriaco queda eliminado de la contienda. Sí que hay diferentes tropas, sobre todo en el norte de Italia, que bueno, no se pueden sumar, pues porque allí también Napoleón ha enviado al mariscal Massena un poco a
pues, a confrontar con esas fuerzas y a no dejarlas que se reúnan al resto del ejército austriaco en la zona de Viena. Y como tal, pues cuando Kutuzov se entera de esta rendición, de esta capitulación de Ulm, pues se da cuenta que no puede enfrentarse a Napoleón con las fuerzas que él ha llevado hasta la zona y decide retirarse para esperar los refuerzos rusos que estaban llegando desde el frente, ¿no? Hay que pensar que los rusos, pues claro, solo desde la frontera pues había unos 1.200 kilómetros, entonces claro, lo que es las líneas de suministro y de logística eran muy complicadas de mantener. Entonces todo replique les iba a favorecer y además iba a obligar a las fuerzas francesas a avanzar y por tanto extender sus propias líneas de suministro, con lo cual en aquellos tiempos ya sabemos, bueno, y en todo tiempo, pero en el tiempo que nos ocupa sabemos que es muy complicado y bueno, pues todo esto hacía que los franceses tuvieran una cierta desventaja, ¿no? Napoleón en ese momento pues se da cuenta de todo esto, evidentemente no hace falta que nadie se lo cuente porque él ve que su posición se empieza a deteriorar, tiene que avanzar, cruza el Danubio, no sin dificultades, y se adentra en la región que hoy en día conocemos como República Checa, que en aquellos tiempos pertenecía al Imperio de los Habsburgo, que era la Bohemia, y llega incluso hasta la Moravia, ¿no? Que es un poco lo que hoy en día es el este de la República Checa. Y bueno, ya nos centramos un poco en más concretamente, quizá en el aspecto operacional de esta campaña, en lo que en la zona de Brno, ¿no? Que es la capital de esta Moravia, para que quizá los amigos que nos están escuchando pues se centren un poquito más, ¿no? Porque Austerlitz, bueno, ni siquiera hoy en día se llama Austerlitz, se llama Slavkov-Ubrana, que es el nombre en checo, ¿no? Que se ha dado hoy en día. Austerlitz era el nombre en germano, pues porque como he comentado, en aquel tiempo pues pertenecía al Imperio de los Habsburgo, ¿no? Entonces, bueno, pues Napoleón empieza a adentrarse en aquella zona, de hecho incluso pasa por la zona en la que luego posteriormente se da esta batalla y a sus generales pues, y mariscales, bueno, pues que sabemos que allí estaban los grandísimos generales de Napoleón, ¿no? Los que luego tienen renombre y los que luego, pues, algunos mantienen ese renombre y algunos otros la pifian, como bien sabemos, ¿no? Pero allí estaban Murat, estaba Ney, estaba Lance, estaba Marmont, estaba Davout, Bernadotte, ¿no? O sea, todos los que después, bueno, pues son realmente los grandes mariscales de Napoleón, ¿no? Yo creo que estaban en aquella campaña, que era la campaña inicial, como digo, como emperador de los franceses, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando pasa por aquellos altos del Pratzen, ¿no? Que luego han quedado ya bien grabados en la memoria, al menos de los que nos gusta la historia napoleónica, pues él reconoce aquellos puntos y reúne a sus mariscales y les dice conoced bien ese terreno porque aquí se va a librar una gran batalla decisiva, ¿no? Estos días antes de la batalla, luego él incluso avanza, los aliados retroceden hasta Olomouc y desde allí, bueno, pues finalmente ya Kutuzov recibe los refuerzos esperados y deciden un poco pasar a la ofensiva. Y Napoleón en este momento es cuando empieza a demostrar, yo creo, esta genialidad que luego días después llega a su culmen en la propia batalla de Austerlitz el día 2, porque lo que hace es que va retrocediendo, mostrando cierta debilidad, ¿no? Él se da cuenta que necesita una batalla decisiva porque aquí hay un actor secundario hasta el momento que es Prusia, de la que ya hemos hecho referencia, y es que Prusia, bueno, pues no está dentro de la coalición, pero el zar incluso se reúne con Federico Guillermo III, que era el rey de Prusia en aquel tiempo, y el rey de Prusia pues le promete esa alianza y esa intervención, ¿no? Entonces, solo era cuestión de tiempo, Napoleón lo sabía, y entonces se da cuenta que probablemente si no tiene una victoria decisiva, pues en un periodo breve de tiempo, pues se le va a complicar mucho lo que es la guerra, va a tener que retirarse y, bueno, pues quizá incluso hubiera llegado hasta las fronteras de Francia, ¿no? Entonces, hay que ver un poco este contexto, esta
esta amenaza prusiana, ¿no? Que junto con Austria y Rusia pues tenían unos ejércitos formidables, ¿no? Aunque parte del ejército austriaco ya hubiera quedado eliminado, como hemos comentado. Pero claro, la amenaza era terrible para el ejército napoleónico que, aun siendo el mejor ejército probablemente que se hubiera desplegado en Europa desde el tiempo de los romanos, defiendo yo, pero claro, todo tenía un límite y sobre todo en número de efectivos, ¿no? Si Prusia llega a movilizar, pues aquello hubiera sido una desventaja muy grande, ¿no? Como tal, Napoleón pues, va retrocediendo, mostrando cierta debilidad y su intención es, bueno, pues que el ejército aliado, podemos denominar el austro-ruso, pique ese anzuelo y ataque en el lugar pues, que él había elegido, ¿no? Yo creo que esto, evidentemente, todos los grandes generales lo intentan y aquí Napoleón lo consigue de una manera además espectacular, ¿no? Porque él, un poco en contra de las artes de la guerra, lo que hace es ceder esos saltos del Pratzen, dejando pues, la posición preeminente en el terreno a su enemigo y lo que hace es concentrarse en, pues, tras el arroyo un arroyo que hay, que bueno, tampoco es que tenga gran interés a nivel militar, pero bueno, sí que le da un punto de defensa, ¿no? Concentra sus tropas en lo que era el norte del campo de batalla y lo que hace es que el sur, que sería su ala derecha, pues deja unas cuantas tropas, pero con intención más que nada de atraer al ejército enemigo, negar esa derecha, digamos que ir haciendo una especie de movimiento según las agujas del reloj, ¿no? Y de esa manera, pues, extender mucho las líneas enemigas y luego dar un golpe sobre esos saltos del Pratzen que digamos que era su intención, ¿no? Como tal, pues, como digo, concentra sus tropas en el norte del campo de batalla y las acumula de manera que tenga una reserva decisiva para dar ese golpe, ¿no? Que es una táctica también muy de Napoleón. Bueno, de hecho, un poco ya si nos centramos en el desarrollo de la batalla, he de decir que probablemente le salga mejor de lo esperado incluso, ¿no? Porque, bueno, aquí hay un mariscal que bueno, pues tiene un papel decisivo, que es Davout. Davout, de hecho, no estaba en la zona y un poco también un avance muy timorato por parte de los aliados le da el tiempo necesario para aparecer simplemente con la primera de sus divisiones, con la división de Friant, que era su cuñado, además, casualmente, ¿no? Y lo que hace con esta división es llegar a esa parte sur del campo de batalla, ¿no? Lo que son las poblaciones de Sokolnitz y Telnitz, y ese avance que de hecho los aliados realizan, tal como había predicho Napoleón, pues se da de bruces contra esas tropas de Davout. Y fijaos que las 4 columnas principales de avance del ejército aliado, ¿no? Que podemos decir que desplegaron 4 columnas en la parte sur, una columna de caballería que dejaron en el centro del campo de batalla y luego estaría un poco la columna de Bagration que estaba en el norte. Pero bueno, digamos que la gran potencia de choque del ejército aliado iba efectivamente a tratar de envolver la derecha de Napoleón y por tanto hacer esa maniobra envolvente según las agujas del reloj, pero en lugar de seguir avanzando, al llegar a Telnitz y Sokolnitz, pues se encuentran con esos refuerzos de Davout, ¿no? Y Davout les mantiene allí prácticamente a 2/3 partes del ejército aliado durante gran parte del día, ¿no? Entonces, bueno, por eso es por lo que yo creo que el gran protagonista, quizá, aparte de Napoleón, evidentemente, es Davout en esta batalla, Friant, porque es el general en jefe, y bueno, pues de hecho, el propio gran duque, Constantino, años después dice que la batalla de Austerlitz ha ganado el 48 de línea francés, ¿no? Que es un poco ese primer regimiento que llega a Sokolnitz y detiene ese avance del ejército austro-ruso, ¿no? De hecho, bueno, el 48 de línea, bueno, hay que decir que estaba mandado por un tal coronel Barbanegra, ¿no? Entonces, bueno, también son pequeñas anécdotas de la batalla, pues que se quedan a mí se me ha quedado en la mente, pues porque tiene un nombre como muy, muy pirático, ¿no? También esto, ¿no? Pero bueno, finalmente Napoleón, como he comentado, ¿no? Que
al principio de la batalla pues existía esa niebla que ocultaba a sus tropas, que también esto pues, es algo con lo que jugó Napoleón, pero que también le dio esa ventaja, porque desde los altos del Pratzen, sino evidentemente, pues se hubiera visualizado esa reserva francesa muy fácilmente, ¿no? Es algo que, bueno, por comentar, en las visitas que hacemos a los campos de batalla es algo que yo trato de recalcar y sobre todo llevar a la gente a los lugares clave donde estuvieran los generales en los diferentes momentos del día y precisamente hacer ver que los generales no tenían una visión global del campo de batalla como ahora podemos tener con tantísimos mapas o explicaciones de aquella contienda, ¿no? Porque en los juegos, ¿no? Que por ejemplo vosotros también sé que divulgáis a ese nivel, ¿no? De juegos, yo soy, por ejemplo, muy aficionado a los wargames o también a los videojuegos, ¿no? Pues ahí, evidentemente, yo creo que nunca vas a poder representar el sentir de un general porque, bueno, pues siempre tienes una visión muy amplia y muy general del campo de batalla, ¿no? Esto es algo que cuando tú te desplazas a un campo de batalla, pues sí que puedes realmente entender por qué se dan unas órdenes y no otras, ¿no? Y bueno, pues en ese momento probablemente quien toma el mando de la batalla, que es el zar Alejandro, un poco aleccionado pues, por esos halcones, ¿no? Esos edecanes o más bien consejeros, ¿no? Digamos que la nobleza, la joven nobleza de San Petersburgo, ¿no? Le aconseja pues, dar el golpe de gracia porque ellos pensaban que Napoleón se estaba retirando. Pues bueno, pues desde esas alturas hubieran visto quizá que la batalla no se planteaba como ellos habían previsto, ¿no? De hecho, aquí hay un tema que yo trato en el libro que es un poco ese segundo plano al que pasa Kutuzov, ¿no? Porque no hay que olvidar que él era el comandante en jefe del ejército aliado, ¿no? Y bueno, Kutuzov es una figura que tenemos, yo creo, en muy buena estima, pues porque hizo un muy buen papel, evidentemente, en 1812, en la invasión napoleónica de Rusia. Luego muere nada más expulsar a los franceses, con lo cual no se puede saber cómo hubiera sido su papel en las siguientes campañas de Alemania y de Francia. Pero hay que decir que en esta batalla de Austerlitz, pues su papel es muy timorato, ¿no? Él, bueno, a pesar de que yo creo que él se queda al mando del centro austroruso, pero básicamente pues no tiene ninguna labor decisiva, ¿no? Él simplemente se limita a seguir las órdenes del zar, bueno, que evidentemente era su superior y haberlas contravenido pues hubiera sido algo delicado, pero bueno, yo creo que un general pues con más decisión pues probablemente hubiera tratado de imponer su criterio y quizá la batalla de Austerlitz hubiera sido otra, ¿no? O si no, pues quizá incluso dimitir, no sé, bueno, son temas que quedan un poco para los what if de la historia, ¿no? Sí. Finalmente, ¿cómo se desarrolla? Pues es que cuando estas columnas aliadas se han dedicado a atacar el sur que era el flanco derecho francés, pues lo que hace Napoleón es lanzar su centro contra esos altos del Pratzen y de hecho cuando están ascendiendo por esas laderas, ¿no? que realmente eran unas colinas que levantaban unos 12 metros del resto del campo. O sea, no nos tenemos que pensar que eran unas colinas o montañosas que pudieran ser algo realmente espectacular, ¿no? Sino que eran unas colinas muy suaves. Bueno, pero que ascienden los franceses. En ese momento es cuando se despeja la niebla y surge ese famoso sol de Austerlitz, ¿no? Que les da en la cara a los franceses y les da un poco también un nuevo brillo de moral y avanzan hacia ese centro que había quedado un poco desguarnecido, no totalmente, porque el avance de las columnas aliadas había tenido un pequeño malentendido en la madrugada y por tanto había habido una columna que era la de Miloradovich que había quedado digamos un poco clavada, que estaba ya descendiendo siguiendo a las otras tres que ya habían avanzado hacia esas localidades de Telnitz y Sokolnitz, pero digamos que todavía se mantenían allí un poco porque no habían tenido la ocasión de descender y son las que se enfrentan un poco a ese avance de esos generales Sanillar y Van Damme que, bueno, finalmente no pueden soportar esos ataques y los franceses toman esos altos del Pratzen y, bueno, digamos que la batalla ya queda un poco resuelta, ¿no?
Es cierto que en el norte había sido un poco más igualada la contienda, estaba Bagration, que era un gran general, para mí uno de los mejores, si no el mejor del ejército ruso, y allí se enfrentó con Murat y Lannes, ¿no? También uno de los grandes nombres del ejército francés. Y bueno, a pesar de que le habían hecho retroceder, pero bueno, aquello se había mantenido en buen orden prácticamente durante todo el día, ¿no? Finalmente, pues lo que hacen los aliados es lanzar la Guardia Imperial Rusa, que era un poco pues la última reserva que tenían ahí en ese centro para intentar retomar esos altos del Pratzen. La Guardia Imperial Rusa había sido dividida en dos secciones, una que estaba cerca, dirigida por el Gran Duque de Constantino, y una segunda que se había quedado sí en la localidad de Austerlitz, que estaba unos kilómetros al este, porque bueno, no se pensaba que fuera necesario, ¿no? Digamos que tenían tal confianza en su táctica que pensaban que no iba a ser necesaria. Finalmente no le da tiempo a intervenir, y es que aquí es donde se produce quizá uno de los momentos más épicos o recordados de la batalla de Austerlitz, que es ese combate entre las dos guardias, que bueno, poca influencia tuvo realmente, pero bueno, sí que, claro, pues ver a todas estas guardias y sobre todo la Guardia Imperial Rusa, que estaba compuesta por los hijos de la alta nobleza, ¿no? Y que bueno, tuvieron un papel meritorio, ¿no? Porque la Guardia Imperial Francesa yo creo que tenía mucha más capacidad de combativa, ¿no? Y finalmente así es como se demuestra, ¿no? Bessières, que era el comandante el mariscal de la Guardia Imperial Francesa, pues finalmente juega muy bien sus reservas y bueno, pues al final deshace un poco ese ataque de la Guardia Imperial rusa también, ¿no? Bueno, todo queda resuelto hasta que al final, pues, bueno, lo que hace Napoleón es reunir tropas en los altos y finalmente lanzarlas en una maniobra envolvente contra esas columnas aliadas que habían quedado digamos, clavadas contra esa derecha francesa que dirigía en ese momento ya Davout. Y bueno, pues lanza a Van Damme, ¿no? que realmente era un general muy preciado por Napoleón. Y él llega a decir en algún momento que si tuviera que enfrentarse con el diablo y ir al infierno con su ejército, que la vanguardia la comandaría Van Damme, ¿no? O sea, que era un tipo en el que tenía mucha confianza. Era muy controvertido. También llegó a decir que, bueno, que si hubiera habido dos Van Dams, a uno habría que fusilarlo, ¿no? Porque debía ser un tipo muy inaguantable, ¿no? Pero lo que es indudable es que tenía una capacidad militar muy válida, ¿no? Y entonces, bueno, pues Van Damme avanza contra esas columnas y digamos que las expulsa del campo de batalla. Aquí es donde se produce ese pánico, ¿no? Austroruso al encontrarse pues entre el fuego de Davout, el fuego de Van Damme, y teniendo como única vía de escape esos estanques, ¿no? que se encontraban un poquito más al sur, que simplemente eran estanques de pesca que utilizaban los lugareños, ¿no? Y bueno, pues que estaban helados en aquel momento y lo que tiene que hacer es, bueno, probablemente lo que hacen es avanzar entre los diferentes estanques, ¿no? Por zonas que estaban heladas, no por los estanques en sí, porque sabían un poco de esa fragilidad, ¿no? Y también, pues, bueno, evidentemente algún soldado podría intentarlo, pero bueno, no, hay que pensar, pues, que la gente de aquella época no era tonta y, pues, entendía que era un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, luego también entra un poco dentro de la leyenda ese bombardeo de los estanques en los que hay pues muchos muertos. Bueno, no quiero desvelar tampoco lo que ocurre allí, porque bueno, hay diferentes apreciaciones. Yo creo que no fue tal la carnicería, tal como se cuenta, pero bueno, evidentemente entra un poco dentro de la leyenda y que es fomentada por el mismo Napoleón también, ¿no? Luego con los boletines de la Gran Armée, en la que, bueno, pues siempre queda muy épico pues contar que, bueno, que allí perecieron muchos soldados y, bueno, engrandecer un poco la leyenda de la batalla, que ya el propio día, la propia noche, cuando Napoleón para un poco a descansar, pues él escribe a su ejército, ¿no? Era algo que él acostumbraba a hacer, pues para dar ánimos. Y bueno, tiene unas palabras que realmente es que son embriagadoras, ¿no? Yo creo que Napoleón era una persona que sabía muy bien hacer ver a sus tropas y a todo el mundo, ¿no? Hacerles sentir especiales, ¿no? Y entonces, en aquel escrito, mira, si lo encuentro lo voy a leer porque es que me parece que es, Vale. espectacular, ¿no? A ver si lo tengo por aquí. Permitidme que voy a por tirar supuesto. de chuleta, ¿no?
pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque dice, mi gente os dará la bienvenida con alegría y será suficiente para vosotros el decir, estuve en la batalla de Austerlitz, para que ellos repliquen, he aquí un héroe. Es decir, que ya hace ver a sus soldados pues que haber estado en Austerlitz era algo especial y que, bueno, que había marcado, pues había marcado una época, ¿no? Es lo que hay que decir, ¿no? Porque finalmente, si nos paramos a pensar en las guerras napoleónicas, bueno, pues probablemente la batalla de, o revolucionarias y napoleónicas, la batalla de Valmy fue una batalla muy decisiva, pero luego las que han quedado un poco en el imaginario popular pues son Austerlitz y Waterloo, porque Waterloo es la que finaliza aquello y hace derribar al gran ogro corso, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista francés, la gran batalla y la que marca aquella época es la batalla de Austerlitz, ¿no? Y aquella época se llama guerras napoleónicas, es decir, que tiene un nombre propio la que la define, es decir, que es como el culmen de el gran genio napoleónico, ¿no? Entonces, bueno, aquella noche ya Napoleón se da cuenta de lo que ha hecho y bueno, se lo hace sentir a sus soldados. Oye, vosotros sois héroes y así se va a reconocer durante los próximos años y época en toda Francia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto probablemente resume muy bien la importancia de aquella batalla, que no sé si he logrado transmitir la importancia que tuvo. Sí, sí lo has logrado, Raúl, por supuesto. Dentro de todo lo que has comentado, voy a comentar unos aspectos para que la gente que nos está siguiendo, em, enfatice en algunas cosas que has comentado. Has Por comentado, favor. por un lado, que Austerlitz hay un conjunto de negligencias estratégicas por parte de austríacos y rusos. Luego, vamos a recordar Austerlitz, Moravia y la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa. Por otro lado, una batalla que también dará la fama a algunos de los generales y mariscales ulteriormente principales de Napoleón. Comentas que el propio Davout está ahí, Lance, ese gran amigo que tiene Bonaparte y que luego pues le dejó y tanto le afectó. Y luego nos has comentado cosas muy curiosas, ¿no? Como el que las tropas aliadas llegan a decir, no, fue el 48 Regimiento de Línea el que nos venció y además con un comandante en jefe con un nombre realmente llamativo, ¿no? Como nos has comentado. Aquí hay un par de cosas que me gustaría comentar como curiosidades, a ver si nos lo puedes aclarar. Obviamente, los estanques helados de Austerlitz han dado lugar a la leyenda del supuesto lago congelado de Austerlitz, en donde supuestamente tanta gente caería en combate, y de hecho ha dado lugar a novelas ilustradas que por lo menos las personas que yo que soy pues del 97-98, yo mi infancia napoleónica y las de muchos compañeros empezó con El misterio del tesoro de Austerlitz, esa novela ilustrada que se hace pues del supuesto tesoro del zar que escoltan los soldados rusos y que bueno sucumbe supuestamente no en el lago helado y etcétera. ¿Sabes si hay constancia de descubrimientos arqueológicos o de elementos encontrados en la zona de los estanques? Quiero decir, porque nos cuentas que es leyenda. Hoy en día gran parte de los historiadores siguen enfatizando en que posiblemente sea leyenda. Pero claro, esto realmente se puede solucionar si se encuentran restos o no se encuentran. ¿Sabemos algo de esto? Sí, sí. Bueno, de hecho, poco después fue un general que luego conocemos bien aquí en España, que llegó a mariscal, que fue Suchet, el encargado de drenar aquellos estanques. Es decir, que esto ya se hizo en su día. Y bueno, pues los restos que encontró, sí que encontró, te digo de memoria, un par de cañones y bueno, encontró restos humanos, pero vamos, serían de decenas. Es decir, que bueno, aquello ya quedó demostrado en aquel tiempo. Evidentemente, drenar uno de estos pantanos no quiere decir que los soldados que estuvieran allí tuvieran conocimientos tan avanzados como tienen los arqueólogos hoy en día y quizá con un procedimiento similar se descubrirían más cosas, pero lo que sí hay que decir es que, bueno, si los descubrimientos que se hicieron en aquel día fueron tan escasos, evidentemente nos da una prueba fehaciente de que aquello no debió ser tan grave, ¿no? O al menos ese es mi punto de vista. Yo creo que aquello tiene más de leyenda, como bien comentas, que otra cosa, ¿no? Y bueno, aprovechando
que hablas de Lance, ¿no? Y de los mariscales, pues también es muy curioso porque evidentemente allí estaban los grandes mariscales, pero lo que no es tan conocido es que ellos tenían unas rivalidades grandes, ¿no? Esto se demuestra ya principalmente aquí en la península ibérica, ¿no? Con la guerra de la independencia, porque aquí ya sí que hay muchas rivalidades, cada uno pues trata un poco de afianzar su posición, ¿no? Incluso a costa del otro. Pero ya en aquellos tiempos, bueno, pues digamos que el orgullo que tenían estas personas era muy grande, ¿no? Y por ejemplo, Lance, que tiene muy buena fama, excepto quizá en Zaragoza, ¿no? Pero bueno, que es un personaje pues que probablemente su categoría no la pueda negar nadie, ¿no? Pues sabemos que cuando los franceses estaban retirando, ¿no? Pues se reúnen con él Soult, ¿no? Que también es uno de los principales, porque no hay que olvidar, creo que no lo he comentado, que el ataque sobre el Pratzen, que lo hicieron los generales Van Damme y Sanillar, estaba coordinado por Soult, que era el mariscal al cargo del cuarto cuerpo, que era al que pertenecían estas divisiones. Pues Soult y Murat hablaron con Lance y bueno, pues le dijeron que probablemente lo más inteligente fuera retirarse y que Napoleón quizá aquí, no es, bueno, como digo, antes de la batalla, pues no estuviera teniendo una táctica adecuada, ¿no? Una estrategia adecuada, ¿no? Fijaos que los mariscales evidentemente también opinaban. ¿Qué ocurría? Que no se atrevían a decírselo a Napoleón. Entonces, Lance, que era su gran amigo, ¿no? Esto sí que es bien sabido, como tú dices, le pierde en 1809, pues era su gran amigo y bueno, hablan con él y Lance también está de acuerdo y dice, venga, yo hablo con Napoleón y le traslado esto. Entonces, un poco como mensajero, pero siempre estando los demás mariscales delante, pues Lance habla con Napoleón y Napoleón entra en cólera y le dice, Lance, no me esperaba que tú optaras por la retirada, ¿no? O sea, esto no es algo propio de ti. Entonces, bueno, además en ese momento Soult y Murat, pues claro, digamos que le dejan un poco con el culo al aire, perdón por la expresión, y dice, no, no, es así, claro, no podemos retirarnos, eso es un poco de cobardes, ¿no? Entonces, claro, Lance en ese momento, pues entra en cólera, sobre todo con Soult, parece ser, incluso le desafía un duelo y el propio día de la batalla, pues está evidentemente preocupado por las tropas, pero también se sabe pues que él está pensando cómo confrontar con Soult, ¿no? Un poco que ha quedado herido su orgullo y él no puede quedar mal delante del emperador, ¿no? Entonces, pues ahí también hay una rivalidad pues que ya no desaparece entre estos dos grandes mariscales, ¿no? Porque son dos de los más grandes mariscales de la época, ¿no? O sea, digamos que son curiosidades que yo creo que son muy interesantes de comentar y que no son tan conocidas quizá como esta, ¿no? O por ejemplo, Davout yo creo que el papel que hace en esta batalla bueno, es descomunal, pero también él estaba en Viena, ¿no? Y hace llegar a sus tropas, que había unos 110 kilómetros, en apenas 48 horas, ¿no? 36 horas de marcha, se sabe, con un descanso para que llegaran en 2 días 110 kilómetros, ¿no? En los estándares de la época es una marcha que no tiene parangón. O sea, yo no conozco otra de igual calibre en todas las guerras napoleónicas. Quizá hay una muy parecida bueno, durante la batalla de Talavera, que es lo que es la brigada ligera, que luego se convierte en la división ligera británica, que hace una marcha muy parecida para intentar llegar a la batalla de Talavera, pero no lo consigue. Digamos que, bueno, hay gestas durante los días previos y durante esa batalla que pues incrementan ese aura, ¿no? de misticismo de esta batalla de Austerlitz y también, pues como digo, de los mariscales que estuvieron allí y luego son grandísimos protagonistas de estas guerras napoleónicas. Pues por supuesto, la verdad es que son unas curiosidades realmente llamativas, sobre todo el odio intrínseco que pueden llegar algunos comandantes en jefes, mariscales, ¿no? De hecho, lo veremos también aquí en territorio peninsular, el conflicto que hay entre mandos militares y la administración de José Bonaparte, que tantos problemas le llevó, ¿no? Pero Yes. dentro de Austerlitz es realmente interesante, ¿no? Que comentes que Lance, posiblemente el día en que dirigía a sus tropas, a la vez pensaba en su cabeza en la confrontación personal que tenía con otro comandante en jefe y, bueno, que les pudo haber llevado a duelo, ¿no? Eh,
dentro de... Iba a preguntarte, debo reconocer, tenía una pregunta sobre curiosidades de Austerlitz, pero nos has comentado un par. Entonces, me gustaría, para ir empezando a cerrar la actividad, en primer lugar, que nos comentaras otra curiosidad llamativa que conozcas de la batalla y por otro lado, yo, antes de esta curiosidad, quería hacerte una pregunta. Tenemos para el público general, esto es una pregunta que se la dedico al público general, pues bueno, que les gustan las guerras napoleónicas, pero no han investigado, han visto películas famosas como las de Austerlitz o las series antiguas como Jean Goscoigne y similares, ¿no? En estas series y películas antiguas aparece la Guardia Imperial Francesa tomando sin permiso, aparecen los típicos granaderos del primer regimiento a pie de la Guardia Imperial, aparecen sin permiso tomando los altos de Pratzen. ¿Esto es leyenda, es mito, es verdad? ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, en realidad la Guardia Imperial Francesa a pie no interviene en la batalla, ¿no? Los que sí toman los saltos son, bueno, los granaderos que habían reunido bajo el mando de Oudinot Ujú, y son los que, digamos que toman los saltos una vez que ocupan los saltos, mejor dicho, una vez que ya han sido tomados, ¿no? Son un poco como el refuerzo para que después las tropas de Van Damme puedan redesplegarse y hacer ese último ataque al sur que expulsa a las tropas austrorrusas hacia esos estanques que ya hemos comentado, ¿no? ujú, Es decir, bueno, también es cierto que como los granaderos llevaban un atuendo en parte similar con la Guardia Imperial, pues de ahí puede venir quizá esa confusión, ¿no? ujú. Respecto a una anécdota, pues hay una que a mí me gusta bastante porque me parece muy llamativa, ¿no? No es en la propia batalla, sino en la campaña, eh, que es cuando el ejército aliado llega a Viena, allí se plantan delante del puente, ¿no? Que había sobre el Danubio, ¿no? Que no sé si habéis estado en Viena, pero el Danubio es un señor río, ¿no? Aquello tiene varios cientos de metros de ancho y entonces, evidentemente, si no tienes un puente va a ser muy complicado, como después se demostrará en la batalla de Asper-Essling, ¿no? Unos años después, ¿no? Se dan cuenta que va a ser muy complicado porque está defendido por artillería austriaca. Entonces, urden un plan aquí, estos dos mariscales que ya hemos hablado, que eran Murat y Lanz, y entonces, fijaros hasta el punto, ¿no? De que llegan y es que se desmontan del caballo y empiezan a cruzar el puente a pie, ¿no? También hay que pensar, pues, esa indumentaria que llevaban ellos de mariscal tan rimbombante, ¿no? Tan extravagante y sobre todo Murat, ¿no? Entonces, aparecen los dos mariscales, claro, los artilleros, evidentemente, pues, austriacos, quedan petrificados, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué avanzan dos mariscales? Bueno, no sé si ellos conocerían quiénes eran, evidentemente es complicado, pero bueno, avanzan dos personas de alto rango hacia acá, ¿no? ¿Y qué es lo que esto significa? ¿No? Se quedan petrificados y no saben muy bien qué hacer, hasta que Lance y Murat pues, avanzan y les empiezan a decir que se ha firmado una capitulación y que tienen permiso para tomar el puente en nombre del emperador, ¿no? Entonces, claro, lo que son los artilleros pues no saben bien qué hacer, porque bueno, muchas veces ocurría que las noticias no llegaban con la celeridad que se debía y bueno, pues podía haberse firmado esa capitulación, ese armisticio, ¿no? Entonces, bueno, no saben bien qué hacer y en ese momento, pues claro, lo que hacen los mariscales simplemente era una maniobra de distracción para que avanzaran unos cuantos granaderos y fueran tomando posiciones sobre el puente que, como digo, era bien largo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, los artilleros no tragan el anzuelo en un principio y entonces, bueno, ellos tenían previsto demoler el puente, tenían unas cargas preparadas, ¿no? Y como tal, pues hay uno de los austriacos que, bueno, se adelanta y dice, bueno, yo voy a hacer volar esto antes de que esto se complique más, porque evidentemente era una situación muy comprometida para ellos, ¿no? Entonces el propio Lanz se dice que agarra el brazo de este artillero y le dice que cómo se atreve a poner el riesgo de la capitulación y el armisticio sin tener órdenes superiores, ¿no? Claro, pues allí el austriaco se queda petrificado y mientras todo esto se va desarrollando, pues los granaderos franceses van avanzando y, bueno, van tomando posiciones. Esto debió ser un poco más largo de como yo lo cuento, porque evidentemente los austriacos van a preguntar al general que tenían en aquel momento. El general tampoco toma una decisión muy en firme. Y bueno, entre que todo esto se lleva a cabo, pues al final los franceses avanzan,
cortan las cargas, ¿no? Digamos que desactivan esas cargas que estaban previstas y finalmente se hacen con un golpe de mano con esos cañones y toman ese puente, ¿no? Que la verdad es que es un asalto pues, muy, muy curioso y bueno, pues que les da pie para entrar en Viena, ¿no? Bueno, yo creo que es una curiosidad que es muy, pues eso, muy, muy interesante de contar, ¿no? Como a veces, pues estos mariscales tenían también un coraje sobrehumano, porque claro, podía haber sido que avanzaran, les pegaran un cañonazo y ahí se acabó la historia de Lance y de Murat, ¿no? Pero tuvieron la suficiente sangre fría como para hacer valer pues esta engañifa, ¿no? que se habían inventado sobre los austriacos y tomar una gran ciudad como era Viena, la capital, no hay que olvidar la capital del ejército enemigo, ¿no? Yo creo que es muy curiosa, a mí es una de las que más me gustan de la campaña. Y entonces se puede decir que la campaña de Austerlitz realmente es una campaña plagada de estratagemas y engaños, desde falsas conferencias y reuniones de paz, como sabíamos que hubo previamente a la batalla, incluso la noche de antes de la batalla, eh, hasta llegar a tomar una posición armada austríaca, ¿no, Raúl? Sí, 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 eso es, claro. Esta luego, digamos que a Murat se la devolvió Bagration y Kutuzov, ¿no? Cuando cruzó el Danubio, que era la vanguardia, claro, la caballería, pues también le hicieron creer que se había firmado un armisticio. Fijaos que Murat probablemente fuera el segundo al mando del ejército francés, ¿no? Si Napoleón no hubiera estado, o por lo menos en Rusia después, cuando se va Napoleón, le deja el mando a Murat. Es decir, que era uno de los que probablemente tuvieran más información y aún así también pues le cuelan una mentira similar a la que él había hecho días antes, ¿no? Y como tú bien dices, pues el día previo se manda un representante ruso al campo francés un poco para hacer ver cómo estaba la situación y claro, allí le hacen dar muestra de esa debilidad y de que las cosas no estaban bien y por tanto, pues finalmente llega al Estado Mayor austroruso, pues diciendo precisamente lo que querían los franceses, ¿no? Pues que aquello estaba muy mal y que tenían previsto retirarse, ¿no? Entonces, luego también existe el tema de las antorchas. Bueno, es que no teníamos tanto tiempo, pero Si el quieres día uno contar por en la un breve, noche. si quieres contar en un breve inciso el tema de las antorchas, porque creo que es una cosa que merece la pena contar y después vamos cerrando. Muy bien, pues el tema de las antorchas es que, como sabemos, la coronación del emperador había sido justo un año antes, entonces, bueno, Napoleón el día 1 por la tarde-noche, pues decide ir a revisar un poco las posiciones que tenía y, de hecho, en base a esa información, pues él luego redistribuye un poco las fuerzas de madrugada, estira un poco su derecha, etcétera, pero lo interesante de esto es que él, volviendo un poco hacia su lugar de retiro, pues pasa a través de sus soldados y los soldados pues empiezan a encender antorchas un poco pues como celebración de ese aniversario de la coronación y bueno pues todo esto evidentemente se convierte en una procesión de antorchas que le van acompañando. Esto a Napoleón pues le llena mucho de orgullo y de hecho luego él escribiría que había sido la tarde más feliz de su vida, ¿no? Aquella tarde para que veáis un poco también que incluso los grandes hombres pues tienen su corazoncito, ¿no? Y Napoleón, pues digamos que esto pues le hace también sentir un poco pues que puede exigir a sus soldados porque le aprecian realmente, ¿no? Bueno, todo esto está siendo visto desde los altos del Pratzen por el ejército enemigo y esta procesión de antorchas es interpretada erróneamente como que los franceses se están retirando durante la noche, que era una práctica que se hacía muy, muy comúnmente, ¿no? Que si tú no te sentías seguro, pues durante la noche anterior a la batalla te retirabas, dejabas una fuerza un poco de contención y era una manera pues de evitar una confrontación directa, ¿no? No era tan sencillo obligar a tu contrario a una gran batalla en aquellos tiempos, ¿no? Como digo, fue interpretada erróneamente por los austriacos y rusos y bueno, pues esto también pues, dio confianza y determinación junto con ese enviado que había vuelto pues contando que los franceses no tenían intención de combatir, ¿no? Todo eso también hace un poco ponernos en la situación de las mentes de los generales rusos y austriacos que probablemente tuvieran una confianza pues que luego se demostró que era infundada, ¿no?
La verdad es que el acontecimiento de las antorchas y el malentendimiento por el mando austroruso contrasta bastante con el hecho de que Napoleón llegó a decir que aquella fue la mejor noche de toda su vida, ¿no? Cuando justo se da esa efeméride de la coronación y están en los vivaques napoleónicos y están con las antorchas, ¿no? Además, una historia, un acontecimiento que yo a todas las personas que nos están viendo recomiendo buscar y leer en las memorias de los soldados imperiales, porque es exquisito realmente cómo desde su psicología de un soldado de 1805 describen el momento y luego por otro lado ver los escritos que conservamos del emperador y contrastarlos, porque es una maravilla. Entonces, bueno, Austerlitz, una batalla que ha sido apoteósica, ha sido la más y reiteradamente la más batalla napoleónica o la más importante batalla napoleónica en cuanto a leyenda, en cuanto al recuerdo de la memoria de las personas que vivieron la época y a posteriori. Como bien dices, batallas napoleónicas ha habido muchas, incluso después de Waterloo hasta la caída de París. Hay una continua cantidad de batallas hasta llegar a la segunda rendición de París, batallas a pequeña escala y en menor medida, pero siguen habiendo, efectivamente. Y bueno, para también recordar que, bueno, Austerlitz tiene su lugar frente a las Tullerías hoy en día en el arco de Carrousel, en lo que hoy es el día es el Louvre, pues enfrente tenemos el arco dedicado a la batalla de Austerlitz, ¿no? Para ir cerrando, Raúl, ¿trabajas en algún nuevo proyecto ahora con el primer edecán? ¿Nos tienes preparada alguna nueva ruta? ¿Qué es lo próximo que vas a sacar? Pues sí, sí, además, bueno, pues toda esta situación que nos tiene tan recluidos en casa, pues hay que sacarle provecho como se pueda, ¿no? Y precisamente estoy preparando pues, rutas por varios campos de batalla más. Además, en algunos lugares incluso me han contactado los ayuntamientos, lo cual pues ya es digno de mención, pues porque incluso desde las instituciones esto se está poniendo en valor y además al ser año napoleónico yo creo que ellos lo están viendo, pues que también se puede aprovechar y claro, todos tenemos que intentar fomentar esto. Yo creo que las instituciones también harían bien un poco en subirse a este carro del bicentenario, ¿no? Entonces, precisamente ahora lo que estoy preparando es la primera ruta de un asedio, ¿no? De lo cual pues me está gustando especialmente porque estoy aprendiendo mucho de asedios, ¿no? Hasta ahora todo han sido o rutas urbanas o rutas sobre campos de batalla, pero bueno, un asedio también es un punto de vista diferente y es en concreto el de Ciudad Rodrigo en 1810, ¿no? Es uno de los más épicos también, creo yo, y además evidentemente hay otros más renombrados, Zaragoza, Gerona, etcétera, pero la plaza de Ciudad Rodrigo pues sigue siendo prácticamente como era entonces, en 1810, y eso es una de las ventajas que tienen allí en aquella localidad y también bueno, si os animáis a venir a las rutas, yo creo que es muy bonito pues ponerse en situación, porque Ciudad Rodrigo ha crecido poco desde entonces, ¿no? Y bueno, pues tanto lo que son las murallas como el interior, ¿no? Que ha quedado también muy anclado en el tiempo, como el exterior de la fortaleza, que no hay, bueno, hay construcciones, pero no demasiadas, entonces tenemos una visión bastante diáfana de los puntos clave de aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito aquello de ver cómo pudo ser un asedio. Como tal, bueno, pues me estoy centrando en la zona. También otro de los campos de batalla que empezaré a mostrar será el de Fuentes de Oñoro, que es una de las batallas más grandes de guerra de independencia, aunque probablemente sea poco conocida. Pero bueno, también tiene esa especial significancia de que es una batalla entre dos naciones, porque parte del campo de batalla está en España y parte está en Portugal. Y bueno, pues también que probablemente fue la batalla más ajustada entre franceses y el ejército aliado, ¿no? Ahí Wellington, la verdad es que, bueno, estuvo a punto de ser derrotado y bueno, pues también eso es uno de los temas que me ha traído más, ¿no? Y también junto con Ciudad Rodrigo yo creo que se puede hacer un fin de semana muy napoleónico por aquella zona, ¿no? Y luego otro de los campos de batalla que estoy empezando a preparar es el de Medina de Río Seco. Bueno, es la primera batalla de la guerra y por tanto tiene especial consideración. Yo creo que es también un campo de batalla muy bien conservado, ¿no? De hecho, cuando vemos a los británicos que vienen a ver los campos de batalla de guerra de independencia, que es un poco también pues la referencia que yo tuve para empezar
esta aventura de como el primer edecán, pues ellos ven evidentemente como prioritarios los campos de batalla que ellos estuvieron, ¿no? Su ejército, como es normal, pero luego también es curioso, van a visitar el de Medina de Río Seco, que allí, como sabemos, estuvo el ejército español contra el ejército francés. Entonces, bueno, eso nos da una idea del grado de conservación que tiene aquel campo de batalla, ¿no? Probablemente, claro, Medina de Río Seco es una población que tiene una historia fabulosa, ¿no? Como sabemos también ahora por el quinto centenario de los comuneros, sabemos que fue un bastión realista en aquel tiempo. Y bueno, pues también luego los almirantes, etcétera, ¿no? Tiene una historia muy, muy importante y ahora quieren fomentar también esta historia de guerra e independencia que como digo, pues ellos tienen un campo de batalla pues que es envidiable, hay que decirlo así, ¿no? Estos son lo que son los proyectos más inmediatos y bueno, a ver si para cuando los tenga preparado ya podemos un poco salir más al aire libre, se ha acabado esta dichosa pandemia y bueno, esto del primer edecán puede despegar, que yo creo que es algo que gusta mucho a la gente, pero claro que hoy en día, pues, como todo tema turístico, pues está un poco en las mimbres. Entonces, bueno, yo estoy preparándome muy, muy concienzudamente, yo creo que gusta a la gente y esto es algo de agradecer, pues que luego si veis comentarios en redes sociales o en páginas web, pues la verdad es que la gente queda muy satisfecha y bueno, esto es algo que la verdad es que da mucha energía para continuar, ¿no? Y tengo que agradecérselo a toda la gente que lo hace, porque la verdad es que sin ello no sería capaz de seguir en estas fechas tan difíciles, ¿no? Debo decir que yo mismo he ido a una de tus rutas del 2 de mayo, justamente, y dio la gran casualidad de que asistí a la vez que yo estaba estudiando el tema para un artículo científico, ¿no? Y la verdad es que yo disfruté muchísimo. Creo que, fíjate lo que te llevo a decir, llegaría a ser un crimen ser madrileño, interesado en la historia y no ir a una de tus rutas, por lo menos a la del 2 de mayo o a la de José Bonaparte que acabas de sacar porque yo Gracias. lo disfruté muchísimo, lo recomiendo encarecidamente porque una cosa, y como lo dices en tu propio cartel que tienes ahí detrás, tú puedes leer los libros, ¿no? Ver los mapas, pero ahora es justo cuando pisas el campo de batalla, lo puedes ver y la sensación es otra. Sobre todo en ciudades tan grandes como en Madrid, recorrer las distancias a pie con una persona que conoce y que sabe adaptarlo a todos los públicos, muy, muy recomendable. Yo desde aquí, desde mi persona, desde la asociación, yo recomiendo a todas las personas que nos están viendo que se metan en la página web del Primer Edecán porque merece mucho la pena. Sea Salamanca, Ciudad Rodrigo, Madrid, de verdad, consejo personal. Ojalá, y así lo digo, ojalá hace años, cuando yo antes de empezar obviamente los estudios universitarios, ojalá en aquella época de jovenzuelo hubiera habido esto, porque yo lo hubiera agradecido inmensamente como un niño en aquella época y creo que cualquier persona que hoy en día sea adulto también hubiera disfrutado de niño ir a estas cosas. Y luego para los adultos obviamente también, eh, para todos los aficionados de Wargame, miniaturas, es una pasada que ahora mismo, me vas a perdonar la expresión, pero es una pasada que nuestro patrimonio napoleónico se revitalice y además los ayuntamientos e instituciones lo apoyan. Porque las guerras napoleónicas las hemos tenido en este país siempre. Hemos tenido el patrimonio, hemos tenido el suelo original conservado mucho mejor que en otros países y aún así no lo hemos empezado a cuidar hasta hace muy poco realmente. Y eso es gracias a instituciones como la tuya, Raúl, y a asociaciones que lo divulgan para todos los públicos y a todos los niveles. Y reitero la importancia porque protegéis con la simple ruta del 2 de mayo, nos estás recordando a todos los monumentos y el patrimonio urbano que sigue vigente hoy en día y que se está destruyendo y que tenemos que cuidarlo. Y tú, Raúl, nos recuerdas con tus rutas que eso hay que cuidarlo y que está ahí. Así que yo te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Raúl, esta mañana. Espero no haberte atosigado. Espero que hayas podido disfrutar con nosotros. Nosotros hemos disfrutado muchísimo de tus explicaciones, de las curiosidades. Aprovecho, desde la asociación nos gustaría invitarte a que realices alguna microbiografía para la página web de alguno de los personajes que te llame la atención de Austerlitz, porque nos encantaría publicártela. Para nosotros sería todo un honor. Y bueno, Muy para bien. todas las personas que nos están visionando,
por favor, recordarles a todos ustedes que no dejen de visitar la página web del Año Napoleónico 2021 que tenemos dentro de nuestra página web genérica, porque nos quedan entrevistas en directo, hay conferencias que serán con público, no como estas entrevistas que son sin público, y luego de entrevistas, pues bueno, tenemos de todo. Tenemos a Rafael Zurita que nos hablará de Suchet, ese importante mando del ejército francés. Hablaremos también de José Bonaparte con Alberto Esperón. Incluso llegaremos a hablar de arte en la época de Napoleón III con Patricia Ponce de Asenjo y otras muchas actividades que yo les recomiendo a todos ustedes que tienen interés en la época. Por favor, visiten la página web. Y cómo no, el primer edecán, porque reitero, es de ley ser madrileño e ir a una de las rutas de Raúl. Dicho todo esto, Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la siguiente actividad.